sea tu bendición sobre la pastora Caterine para predicar hoy a la iglesia. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Me siento extraño diciéndole pastora Caterine, pero les presento a mi esposa que va a estar predicando en esta mañana. Bien, muchas gracias. Es para mí pues un honor estar aquí enfrente de ustedes para compartir la palabra del Señor. Un mensaje que hemos estado durante este mes de mayo reflexionando, aprendiendo sobre las mujeres de la Biblia, algunas de ellas en la historia de la salvación como hijas del Rey. Y en esta temática estaremos cerrando este mes con la oración de Ana y la oración de María. Ana, una mujer que estaba ubicada en la época de los jueces, época en la cual dice la palabra que cada uno hacía como le parecía. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba apartado de la adoración verdadera, estaba adorando otros dioses, y la decadencia espiritual de Israel era en ese momento en que nos ubica la historia de Ana. Ana, la madre de Samuel. Y María, la madre de Jesús. Una época muy diferente y muy distante a la que vivió Ana, pero también en un lugar donde el imperio romano era el que oprimía al pueblo de Dios. Un imperio que oprimía desde la parte política, militar, económica, y todo el pueblo de Dios estaba aguardando, esperando, anhelando la llegada de un Mesías, del Salvador, del que estaba prometido para redimir al pueblo de Dios. Pero Ana y María, ¿quiénes eran? Estas mujeres fueron claves en la historia y en la época de la salvación para el pueblo de Dios. Una época en que espiritualmente el pueblo de Dios necesitaba volverse a la verdadera adoración. Y no es diferente al día de hoy, no es diferente a la época espiritual que hoy vivimos, porque también necesitamos volvernos a la verdadera adoración, de poner nuestro corazón, de creer con la fe de que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, porque se trata de que conozcamos al Dios de la historia, se trata de que conozcamos al Dios que ha dado salvación, de que conozcamos al Dios de las naciones, de las generaciones. Entonces, estas dos mujeres fueron claves, cada una en su época, para la historia espiritual del pueblo para volverse a Dios. Ustedes, cada uno de los que está escuchando la palabra de Dios, domingo a domingo, ustedes han sido llamados a ser parte activa de la historia de la salvación que todavía no ha terminado. Ustedes todavía pueden ser claves en esta época espiritual para que el pueblo de Dios se vuelva de todo corazón, empezando por cada uno de ustedes, empezando por cada uno de los que han sido llamados a conocer al Dios de la salvación, al Dios Todopoderoso, a creer en su poder, a creer que Él es su fuerza, que Él es su roca, que Él es su escudo, y no vivir en una vida ritual vacía de adoración. Pues esto es lo que nos registra el primer libro de Samuel, con esta mujer
que en un principio, siendo esposa de Elcana, un hombre que era descendiente de los levitas y sabía lo que era adorar y servir a Dios, él tenía su promesa de cada año subir a adorar a Silo, el lugar donde estaba el templo o el lugar de adoración, porque no había todavía ese lugar como tal del templo, pero sí era el lugar de la adoración a Dios, donde hacían las fiestas para adorar a Dios. Y cada año Elcana subía a adorar. Y Elcana llevaba a sus dos esposas, a Penina y a Ana. Y ya ustedes en anteriores enseñanzas han escuchado esta historia de Ana y Penina. Pero yo no voy a hablar de Ana y Penina, voy a hablar de la oración que transformó la vida de Ana, cuando conoció y entregó realmente su corazón a una adoración verdadera al Dios Todopoderoso. Ana, seguramente, guiada por su esposo, año tras año, a ir a adorar, pues era parte ritual, era parte de la tradición, tanto del pueblo como de la familia, y ella iba. Tal vez usted ha sido uno de los que viene domingo a domingo, sábado a sábado, a la iglesia porque ha sido la tradición, porque ha sido la costumbre, porque otros son los que lo han traído, ¿sí? Pero el corazón todavía está distante de servir a Dios, de quererse entregar a Dios y servirle, porque todavía está pensando en cómo está, en cómo se siente, en lo que necesito, y no está pensando en otra cosa sino en usted. Y eso le pasaba a Ana. Resulta que dice la palabra, desde el versículo 3 en adelante, que cuando Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecer los sacrificios, él iba con su familia. Y más adelante dice que Ana, en el versículo 5, dice que Ana era amada por su esposo, aunque dice que el Señor la había hecho estéril. Mire, ella era una mujer amada por su esposo. O sea, amor no le faltaba. Esa no era la situación, esa no era la necesidad. Pero ella era estéril. Y en la esterilidad en ese momento para ella significaba que Dios la había olvidado. Y había una persona que le recordaba constantemente eso, que era Penina. Y Ana dice que tenía en su corazón tormento, angustia, enojo, que Ana estaba desdichada, que Ana se sentía olvidada por Dios, que Ana estaba en aflicción, en desconsuelo. Mira el corazón de Ana, pero aún así ella iba al ritual de la adoración. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Y qué adoración es la que usted le entrega al Señor? Pues Ana dice que estaba atormentada y desconsolada porque no había tenido hijos. Para esa época, ser madre era bastante importante, la familia, era honor. Entonces, después de que Ana estaba sentada a la mesa compartiendo parte de los sacrificios, de la adoración que estaban ofreciendo, dice que ella se levantó, en el verso 9, dice, se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, ella con gran angustia comenzó a orar al Señor.
y a llorar desconsoladamente. Este era el corazón de Ana. Ese era el corazón de Ana, con angustia, con desconsuelo. Y ahora vamos a conocer de ella misma en la oración que hace al Señor, cómo ella se ve. Ella ora al Señor y le dice: Señor Todopoderoso. Aquí hay un cambio. Ella está orando al que tiene el poder. Y dice, es el Todopoderoso, o sea, tiene el poder para todo. Y le dice: si te dignas mirar la desdicha de esta sierva. Ella se sentía desdichada, ¿sí? Era la desdicha de sentir que Dios la había olvidado porque no le había dado hijos. Pero también se ve en una actitud humilde de decir: soy tu sierva. Soy tu sierva, dispuesta. También le dice, si te acuerdas, en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Y esta oración de Ana fue diferente, fue el momento en que Ana entregó su alma, entregó su corazón en esta oración. Cuando ella se levantó con la fe de que estaba orando y creyendo en el Dios Todopoderoso, el que podía cambiar la circunstancia, el que podía cambiar su historia. Pues Ana vivía no solo una esterilidad física en su vientre, sino una esterilidad en su corazón. Porque todo lo anterior que describimos de Ana refleja que no había gozo, que no había alegría, que no había alabanza en su corazón hacia Dios. Había lamento, había reclamo, no había felicidad en ella. Dice que ella era desdichada. Entonces, el corazón de adoración que Ana tenía era un corazón amargado. Y era un corazón que se fijaba en su desdicha. Era un corazón que se fijaba en su necesidad, en lo que no tenía. Aun cuando su esposo la amaba, esto no era lo que llenaba su corazón, porque esa esterilidad era espiritual. Era una esterilidad de adoración verdadera, de devoción. Que cuando sabemos que la vida del Espíritu está en mí, Él me llena de gozo, de alegría, de fuerzas, me renueva, me da la esperanza, me levanta. Y hace un momento cantábamos: gozo, gozo, gozo siento en mi alma. Y no importa la situación, yo voy a seguir cantando y adorando. Y en muchas de las expresiones de adoración decimos: y en todo tiempo te alabaré, y en todo tiempo te adoraré. Y eso es realmente el espíritu que habita en mí para adorar a Dios. Aun cuando esté en las difíciles situaciones, en las necesidades, en la enfermedad, en los problemas o dificultades, esa es la manera en que yo le estoy orando a Dios. O le estoy orando con reclamo, o le estoy orando con solo petición: dame, 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 haz para mí algo. Cuando la oración de Ana en este momento nos marca una clara diferencia en la situación espiritual que levanta ahora a través de esta oración. Las oraciones muchas veces de nosotros pueden ser por tradición, por costumbre, por ritual, pero están vacías del espíritu realmente, de la vida, de conocer a Dios, de conocer al Dios Todopoderoso, de conocer al Dios que puede darme la fuerza, que puede hacer las cosas diferentes. Y todavía tengo desdicha y todavía tengo aflicción en el corazón, porque falta conocer más al Dios al cual estoy orando. Realmente,
podemos preguntarnos, ¿de dónde nace mi oración? ¿De dónde nace tu oración a Dios? ¿De que conoces a Dios? ¿De que sabes al Dios que le estás orando? ¿O nace de solamente la necesidad que tienes para que Dios te responda? Y pones la oración y la mirada es en los propósitos y intereses propios y no en los que van dirigidos a engrandecer a Dios. Ana en esta oración, primera oración que muestra aquí, hace que su petición por un hijo no sea para realizarse ella como madre. No es para demostrarle a Penina que ella también podía tener hijos. No es para demostrarle a la gente que Dios la había escuchado y la había bendecido. La petición que Ana le hace por un hijo es porque le da propósito de consagración para servir a Dios. Y recuerden la época en la que estaba, una época de esterilidad espiritual, de decadencia de adoración, donde nadie quería ni siquiera entregar una oración verdadera, porque cuando Ana fue y oró en el templo, el mismo sacerdote Elí estaba confundido pensando que ella era ebria. Porque esa clase de oraciones de derramar el corazón no se habían vuelto a ver ni siquiera en ese lugar de adoración. Había una sequedad espiritual. Pero Ana hizo esta oración pidiendo un hijo no para ella, ser madre y sentir la realización de ser madre. Ella pidió un hijo para consagrarlo a Dios, para que le sirviera a Dios. Y ese fue el propósito de su oración. Una oración dirigida, creyendo en el Dios Todopoderoso. Esa intención de Ana por un hijo era su compromiso de criar y formar a uno que hiciera la diferencia en medio del pueblo de Israel. Y nosotros hoy como padres, en medio de esta modernidad, en medio de esta tecnología y de este mundo digital, queremos y buscamos tener hijos para que ocupen esos puestos, esos lugares de importancia. Hijo, estudie para que sea alguien en la vida, estudie para que tenga una profesión, estudie para que gane mucha plata. Hoy en día usted va a un lugar de venta de computadores y lo asesoran para que con ese computador sentado desde su casa usted gane mucha plata. Esa es la mentalidad y esa es la mentalidad de los jóvenes hoy. Y no digo que esté mal tener una profesión y tener algo para hacer, pero que el propósito sea que a través de eso sirvan a Dios. Que hoy nosotros como padres que estamos todavía criando y formando hijos y que tenemos el conocimiento de Dios, les guiemos y les formemos para que sirvan a Dios a través de lo que hacen, de sus habilidades, de sus talentos, de sus dones, sus profesiones, pero por el propósito que hoy sean luminares en medio de generaciones que están en oscuridad y perdidos. Yo les pregunto a ustedes, padres y madres, ¿de eso se ocupa usted en su casa? ¿De eso se ocupa usted criando a sus hijos? ¿Esa es la dirección que ustedes les están dando? Es algo que a mí todos los días me cuestiona, porque entramos en la rutina y en la corriente del mundo, porque en este mundo vivimos, pero nuestro corazón está todavía distante de ese propósito de que fuimos llamados para conocer al Dios Todopoderoso y que nuestras generaciones den a conocer a este Dios. Pero nosotros no nos afanamos por esto. Nos afanamos para que tengan una profesión, para que tengan su realización
y pare de contar la historia. Así como nos afana el trabajo, la profesión, el estudio, los éxitos, los proyectos, nos afana la vida espiritual y de adoración de nuestras propias vidas y de nuestros hijos. Esto nos afana, a esto le dedicamos el tiempo suficiente. Ana pidió un hijo para criarlo y formarlo con el propósito de que sirviera a Dios, que en cuanto él naciera y fuera destetado, como dice allí, ella se dedicó a darle este propósito. Él iría a ese lugar, al templo, a ser entregado a muy corta edad para que sirviera a Dios. Y no estoy diciendo que nosotros traigamos a nuestros hijos y los dejemos aquí para que sirvan a Dios. Estoy hablando de la adoración verdadera. Si nosotros como padres y madres conocemos a Dios verdaderamente, es lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos. Y no que cuando lleguen a la universidad dejaron de creer en Dios. Y no que cuando lleguen a bachillerato dejaron de creer en Dios. Porque fue más fuerte la corriente del mundo que la fe, que la vida de adoración que como padres cultivamos en el hogar y en la casa. Y esto hizo Ana. Se dedicó a darle propósito a Samuel cuando él nació. Dice que Elcana, un año después de esta oración que ella hizo, volvió a ir a cumplir esta promesa de adoración y ella le dijo, esta vez no te acompaño. Ya había nacido el bebé y ella dijo, me quedaré con el niño hasta que lo destete para llevarlo al templo, a entregarlo en este voto que hice al Señor. Y pasaron tal vez 3, 2, 4 años, no sabemos en ese tiempo cuánto era el estar con el hijo, criándolo hasta que él ya fuera destetado. El caso es que ella no solo lo nutrió de su leche materna, ella lo nutrió de la espiritualidad y de la fe. Ella lo nutrió de la adoración, de entregarse y consagrarse a Dios para servirle a Él. Este fue el tiempo en que Ana también sirvió a Dios, desde su casa, desde la crianza. Ella estaba sirviendo a Dios en la manera en que estaba formando y guiando a su hijo para que también sirviera a Dios. Y muchas veces nosotros en la iglesia decimos, pero es que yo no sé en qué servir, yo no sé cuáles son mis talentos, yo no sé cuáles son mis dones, yo no sé qué hacer. Pero si tiene hijos, si tiene nietos, si tiene otras personas a quien pueda usted guiar y enseñar a que conozcan a Dios a través de las Escrituras, eso es servir a Dios. A propósito, estamos en este tiempo, en nuestro ministerio de mujeres que creen, orando primeramente, pero actuando también a través de conocer el diseño divino, el diseño de la feminidad bíblica, que es esta, la que se dedica a acompañar, a enseñar a otras la fe para que conozcan al Dios Todopoderoso. Y tenemos nuestro encuentro de mujeres en noviembre. ¿Cuántas de aquí lo saben? ¿Cuántas de aquí saben que hay encuentro de mujeres? Bueno, las que no saben les cuento, tenemos encuentro de mujeres en noviembre y ese encuentro está dirigido en este propósito, que estamos conociendo al Dios Todopoderoso y que es para darlo a conocer a través de las herramientas que Él nos ha dado, porque tenemos esta facultad de dar cuidado espiritual, de dar ese alimento espiritual a las más jóvenes, a las que están creciendo en la fe, a las que están naciendo apenas espiritualmente. Y esto es lo que Ana
hace con su propio hijo. Pero esto marca también una diferencia para no solo su vida y su familia, sino que marcó una diferencia para la historia de su pueblo. Porque en Samuel Dios levanta un profeta, un hombre de Dios. En Samuel Dios levanta a un sacerdote. En Samuel Dios levanta a un juez para Israel porque aún no había rey. A través de la vida de Ana, dedicada a enseñarle a su hijo la fe, a adorar a Dios, a servirle a Dios, Dios levanta en Samuel este hombre que trae una nueva época de espiritualidad y de adoración para Israel. Ahora bien, cuando Ana va y entrega a su hijo, a cumplir ese voto, ella se lo entrega al Señor. Y cuando se lo entrega al Señor, ella hace una oración. Y esta oración la leemos en el segundo capítulo del primer libro de Samuel. Y dice que Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero los que tenían muchos hijos languidecen. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desválido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Esta fue la oración que Ana hizo cuando entregó y consagró a su hijo. ¿Sí notan la diferencia de esa primera oración? ¿Sí notan la diferencia de que Ana fue transformada y conoció verdaderamente el poder de Dios? Porque no solo fue haberle dado un hijo cuando ella había estado estéril tanto tiempo, sino que a través de ese hijo Dios le enseñó a través del milagro que hizo, le enseñó quién era Dios. Ella también conocía la historia de su pueblo. Ella conocía la situación de decadencia espiritual. Y en ella y en Samuel, Dios trae nuevamente una época para Israel de adoración y de volverse a Dios. Así que Ana comienza su oración diciendo que su corazón se alegra en el Señor. ¿Y cómo estaba Ana cuando hizo la primera oración? Desdichada, afligida, enojada, llena de desesperanza, de angustia. Ese era el corazón de Ana. Pero en esta oración que ahora entrega a Dios, lo entrega con un conocimiento. ¿Y a quién engrandece? Ella no está diciendo, yo ahora soy madre de muchos hijos.
yo tuve un hijo que Dios me dio. O vino a hacer una oración diciendo, Señor, cuida a mi hijo, protégelo, bendícelo, haz que él sea un hombre grande en medio de Israel. Esa no fue la oración de Ana. Ana no se centró en la bendición que Dios le había dado. Ana se centró en el poder de Dios que hacía que las cosas pasaran. Y esa diferencia fue lo que marcó para Ana, para su familia y para Israel una redención de la adoración verdadera, porque no se estaban fijando ni en su necesidad, ni siquiera en las bendiciones que Dios le había dado. Ana se estaba fijando, era en el Dios Todopoderoso, en el poder, en la gloria, en la magnificencia de Dios. Ella estaba exaltando y engrandeciendo a Dios en su oración. Ana no estaba exaltando y engrandeciendo los beneficios, las bendiciones o las mismas bondades que Dios había hecho, sino que lo estaba engrandeciendo a Él. Y cuando nuestra oración cambia en la dirección correcta, puesta en el Dios en el cual hemos creído, realmente nos llena, nos satura, nos eleva el alma y el espíritu a la adoración verdadera, porque no nos estamos fijando en lo que necesitamos, en lo que queremos, en lo que pedimos. Estamos enfocados en el Dios que tiene el poder, en el Dios que hace que la historia tenga un destino diferente, en el Dios que sostiene los fundamentos de la tierra, en el Dios que hace que los que se creen poderosos queden humillados, y en los que sean tan humildes y se sienten tan desdichados y tan pobres o tan limitados, a esos Dios levanta y exalta, porque no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad, que se perfecciona en lo que no somos o en lo que no tenemos. Es el poder de Dios. Ahora, nos muestra aquí que Ana aprendió y conoció a Dios. Sí, reconoció su situación vulnerable, pero no se quedó en ella lamentándose, sino que se fijó y puso su confianza en el Dios que era su roca, su poder, en el que dio su salvación, y pudo celebrar con alegría en su corazón el poder que se perfeccionaba en ella. Ahora vemos a María en el Evangelio de Lucas, como María también en medio de su época fue una mujer clave, porque mencionaba que en esa época el pueblo de Dios estaba esperando la salvación de ese régimen y de esa opresión que vivían de los romanos. Y encontramos en el capítulo 1 de Lucas a una familia que adoraba a Dios, que temía a Dios, que eran obedientes. Estos eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran familiares, parientes de María. María era una joven y muy joven estaba ella, comprometida para casarse con José, y ella era virgen todavía. Entonces, esto nos pone en otro plano del poder de Dios, de las obras milagrosas que Él hace. Para mencionar en esta relación de la oración que engrandece al Señor, María estaba en medio de sus quehaceres tan normales, tan comunes como cualquier otra mujer lo estaba en su época, dedicada y preparándose para casarse.
María fue visitada por el ángel Gabriel, eso está en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, y nos muestra cómo el ángel viene a traerle a ella una noticia que la sorprende, una noticia que ella no la estaba ni buscando ni esperando. Ella sí era una mujer con un corazón dispuesto para Dios, porque menciono de esta relación de parentesco con Zacarías y Elizabeth, porque Zacarías era un sacerdote que estaba en el oficio de ministrar en el templo la adoración a Dios. Y de ellos se describe en ese capítulo 1 de Lucas que ellos eran justos, que ellos eran intachables y rectos delante de Dios y que ellos obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Estos eran los familiares de María. Y dice que ellos ya estaban entrados en edad o avanzados en edad, los dos, pero que Elizabeth también era estéril y no había podido dar hijos. Y nos dice en el versículo 25, porque ya por contexto ustedes recordarán que el Zacarías recibió también un mensaje en medio de esa adoración del ángel Gabriel, que obedecía a Dios y le dijo que su esposa Elizabeth tendría un hijo en su avanzada edad y siendo estéril, y que ese hijo sería el que prepararía el camino del Mesías. Entonces, en el versículo 25, Elizabeth dice: esto es obra del Señor, que ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. ¿Cuál era su vergüenza? El no tener hijos. Como tal vez Ana se sentía tan desdichada y olvidada de Dios por no haber tenido hijos. Pero ahora el hijo que ella está recibiendo como obra de Dios, una obra de milagro y de poder de Dios, era el que iba a preparar el camino del Mesías. Pues resulta que cuando María recibe la visita del ángel y se perturba de tal noticia, porque él se acerca, la saluda, la hace sentir en confianza, le da seguridad, porque esto era algo muy salido de lo común y de cualquier cosa natural y normal que pudiera pasar. Pero él le da esa confianza y le dice que su mensaje es de parte de Dios. Cuando el ángel la saluda en el verso 28, le dice a ella que ha recibido el favor de Dios y que el Señor está con ella. La llena de seguridad y de confianza ante este llamamiento, a este propósito que ahora ella como mujer va a tener, porque va a ser madre del Salvador del mundo, y de una manera que nunca jamás se vio ni se volverá a ver, porque fue una obra del Espíritu Santo y del poder sobre ella. De esta manera, él le dice aún: no tengas miedo, María, porque el que ella resultara embarazada sin haberse casado y siendo virgen, pues en la sociedad, en la cultura, seguramente esto iba a ser causa de muerte para ella, de ser apedreada o lapidada como era la ley. Y Dios le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Y ¿saben qué es lo más maravilloso, impactante que yo encuentro de María? Es que ella le creyó a Dios. Le creyó algo tan increíble, le creyó algo tan difícil de creer en la mente, en la razón. Es que eso no podía concebirse, y tanto así que ella dice: ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo podrá ser esto si yo soy virgen?
Pero el ángel le explica y le dice en el versículo 35 que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y aquí le da una seguridad mayor por algo que ella misma puede ver. Y es que le cuenta el ángel que su parienta Elizabeth también va a tener un hijo en su vejez. Y que de hecho la que decían que era estéril ya estaba en el 6º mes de embarazo. ¡Wow! María se llenó de tanta confianza que la respuesta de ella, ¿cuál fue? Porque el ángel le dijo, no hay nada imposible para Dios. Ella respondió, aquí tienes a tu sierva, aquí tienes a tu sierva, y hágase conmigo como Él ha dicho. Ella creyó algo tan increíble, tan difícil, tan imposible humanamente. Ella lo creyó. Y eso fue lo que hizo de María que fuera una mujer favorecida de Dios, porque le creyó a Dios. María estaba en un contexto de una familia muy cercana para ella, de adoración y de servicio. María era apenas una jovencita que, creo yo, por lo que la palabra registra, quienes estaban más cercanos a ella y mentoreaban su vida era esta familia, Elizabeth y Zacarías. No se menciona a su madre, a su padre, no se mencionan otros familiares más cercanos que Elizabeth y Zacarías. Y estos vivían rectamente, cumpliendo los mandamientos, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, tanto que fueron favorecidos por Dios también para que trajeran en su vientre al que iba a abrir el camino del Salvador. Esto muestra esa vida de adoración que da fruto cuando aún pareciera que todo está estéril y seco. Esa vida de adoración y del Espíritu que lleva a dar el fruto de gozo, de alegría. Ese fruto lo tenía esta familia, y María muy seguramente, por ser tan cercana a estos parientes, habían sido mentoreada, había sido enseñada y formada por ellos. Nuevamente, la importancia de que nosotros, si somos hijos de Dios, que andamos en el Espíritu, llenos de fe, eso es lo que vamos a dar a otros, eso es lo que vamos a alimentar en la vida de otros. Esa es la vida del Espíritu que nos mueve a dar fruto y a llevar fruto en la vida de otros. Eso se llama mentorear, eso se llama discipular. Que la vida del Espíritu que está en mí salga hacia otros para encender la fe, para aprender el espíritu de la fe, para que crean en Dios, en el Dios todopoderoso que yo creo. Esa es la vida del Espíritu. Eso es lo que cada uno de ustedes está llamado a hacer. Si conocen al Dios Todopoderoso, si conocen al que ha hecho la salvación de sus vidas, eso es lo que a ustedes los llena de fuerza, de motivación, de fe para creer, y que esa vida ustedes también la despierten en otros. Elizabeth y Zacarías habían sido muy cercanos a María como parientes en ese contexto de fe, de adoración y de servicio a Dios. Entonces María sale, dice que a los pocos días de haber recibido esta visitación del ángel, se emprendió su viaje, dice el versículo 39, y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea, y al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Era lo que tenía la necesidad de contar, de compartir la historia, lo que estaba pasando, de acompañarse en ese momento de vida que ambas estaban gestando en su vientre.
la necesidad de relacionarse, la necesidad de compartir de la fe y de lo que Dios estaba haciendo, ambas llenas del Espíritu Santo. En estas relaciones es que Dios cumple propósitos. Por eso nosotros les invitamos a ustedes, hombres, mujeres, parejas, vengan a los encuentros donde esas relaciones se fortalecen en la fe, donde esas relaciones se fortalecen en la palabra de Dios, donde esas relaciones nos llevan a dar fruto de vida en otros. Por eso la iglesia cree en estos grupos donde crecemos en el discipulado, en el mentoreo, donde se despierta, donde se acompaña la fe de los que apenas están naciendo y están creciendo. Por eso les invitamos, los espacios están. Si usted se siente solo, si usted siente que no puede, si usted siente que necesita ayuda, venga a estos encuentros, porque es un tiempo de hermandad, es un tiempo de relaciones con propósito de reino, con propósito de fe, de crecer en la salvación, de crecer en el Espíritu, en el conocimiento de Dios. Esto no es solamente para pensar que tan chévere, que pasamos bueno, que es como un club. No lo es. Es un propósito de relaciones con el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios, ser discipulados, pero también aprender a ser discípulos, porque esta es la vida del Espíritu en la iglesia. Por eso no se queden solos, por eso no se aparten, no se aíslen, sino que se vengan a ser parte de la iglesia, de esta familia que crece en el conocimiento de Dios, para entender los propósitos de Dios en la vida de los varones, en la vida de las mujeres, en la vida de los matrimonios en la iglesia, para cumplir el propósito, que no se trata de nosotros, se trata de engrandecer a Dios. Y esto fue lo que María, junto a Elizabeth, al encontrarse con estas noticias de vida del Espíritu, ellas llevando en su vientre al que iba a abrir el camino al Señor, pero a la que llevaba al Salvador del mundo, las unió esa fe. Ese viaje de María fue un viaje con propósito, a acompañar a Elizabeth, porque dice que Elizabeth la saludó también, reconociendo que ella era la madre de su Señor, del Salvador, y que aún esa criatura que estaba en su vientre saltó de alegría cuando escuchó el saludo de María. Pero algo que me impacta mucho, y dice el versículo 45 acerca de María, es que ella había creído. Dijo Elizabeth: dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Dichosa tú que has creído. Dichoso tú si crees. Dichoso tú si crees en la palabra. Dichoso tú si crees en el Señor y en lo que Él dice. Dichosa tú porque has creído. Esto hace la diferencia de una vida de amargura, de una vida de aflicción, de una vida de lamento. Es que crees lo que Dios sí puede hacer. Es que crees que Él es el que hace las cosas imposibles, que Él es el que hace que pasen las cosas. Dichoso tú y dichosa tú si has creído. En ese momento, en este encuentro y en esta explosión de fe del Espíritu, de alabanza y de adoración, en reconocer a Dios, María entonces dice esta oración que ha sido cantada, que ha sido orada y conocida como el Magnificat. Una oración que, como la de Ana, cuando conoció al Dios Todopoderoso, cambió su oración.
cambió la forma de orar. Y María también dice, mi alma glorifica al Señor. ¿Cómo glorifica tu alma al Señor? ¿Cómo es la adoración que nace de tu corazón? María dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si habláramos de nuestro espíritu, ¿es un espíritu afligido? ¿Es un espíritu desanimado? ¿Es un espíritu lleno de gozo y de alegría por la salvación del Señor? La salvación del Señor lo es todo, es lo más valioso. Lo demás es añadidura. Pero si tenemos la salvación del Señor, lo tenemos todo. Ese es el valor que nosotros le damos. Es la manera en que valoramos lo que Dios ha hecho. Su salvación es más valiosa que cualquier otra cosa en esta tierra. Las cosas de esta tierra son añadidura, son pasajeras, son temporales. La salvación es eterna. Y esto nos debe llenar de alegría, de gozo, de gratitud, de servicio al Dios que nos ha salvado. Ella dice, porque el Señor se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Una actitud que, como la de Ana, también reconoció ante el Señor. Eso de reconocer que yo soy sierva de Dios, es porque estoy reconociendo que el señorío, que el poder, la autoridad es de Él, y que yo estoy para obedecerlo a Él, que yo estoy para hacer su voluntad, que yo estoy para cumplir sus propósitos. Yo soy la sierva, Él es el Señor. ¿Puede usted decir, yo soy la sierva del Señor? ¿Puede usted decir, yo soy el siervo del Señor? ¿Puede decirlo? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces su vida dará el fruto de creerle al Señor, de creer que usted es el siervo o la sierva del Dios Todopoderoso. Y que lo que usted está llamado a hacer en obediencia no va a depender de su poder y de su capacidad. Va a depender es del poder del Espíritu Santo que lo llena a usted, que está en usted. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios es el que hace que pasen las cosas. No es si usted sabe mucho, no es si usted puede mucho, es si usted se dispone de corazón a decirle al Señor, sí, soy tu sierva, soy tu siervo. Quiero servirte, quiero dedicar mi vida, mis talentos, mis recursos, mi tiempo para ti, para engrandecerte a ti. Desde el lugar donde estás, en las cosas que puedes hacer, a quienes puedas alcanzar y tocar con tu vida, para que conozcan el poder de Dios, empezando por los de tu propia casa. Ahí eres sierva de Dios. Ahí eres siervo de Dios y estás diciendo, ¿a qué Señor sirves tú? En tu propia casa. Ahí comienza nuestro servicio, como lo hizo Ana, criando a su hijo, como lo hizo María, dedicada también a servir a Dios como la madre del Salvador del mundo. Y aun cuando ella era la madre del Salvador del mundo, ella tuvo una responsabilidad: enseñar a Jesús. Su vida de devoción y de adoración y de servicio y de obediencia a Dios fue ejemplo para Jesús, porque Jesús era un niño humano que necesitaba aprender y ver del ejemplo de sus padres para ir a adorar. Aunque era el Hijo del Altísimo, era en forma humana y necesitaba ser guiado y enseñado como cualquiera de nuestros hijitos. Pero María y José fueron
esos padres que cultivaron en Jesús, aún en las tradiciones de la cultura, el ir a adorar al templo, el leer las escrituras. Por supuesto, él tenía el favor y la gracia de Dios, era el Hijo de Dios, pero sus padres fueron claves también en el cumplimiento de ese propósito de que él fuera el Salvador del mundo. Ellos también participaron allí. María sigue diciendo en su oración: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¿Quién lo hizo? Dios, el poderoso. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos les colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo sus promesas a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María también, como Ana, conocía la historia de su pueblo. María también conocía la historia de salvación que estaba escrita desde los profetas para el pueblo. Y ella estaba alabando a Dios por esa fidelidad. Porque la fe, y menciona a Abraham, la fe de los que son hijos de Dios, no dejan de creer en las promesas de Dios y son fieles a Él, perseverando, esperando el cumplimiento que Dios hará, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que hace que pasen las cosas. Así que ambas mujeres reflejaron en su historia una oración que fue dirigida a la grandeza del Señor, a mirarlo a Él. Así que vamos a orar en este momento, reflexionando en esto. ¿Qué es lo que motiva mi oración? ¿De dónde nace mi oración? ¿Qué propósito le doy a la oración que yo hago? ¿Solo beneficio para mí? ¿Solo beneficio para mí y respuesta a mi deseo, a mi necesidad, a mis peticiones? ¿O estamos dispuestos a entregar una adoración y una oración puesta y dirigida es en la grandeza de Dios? Que digamos: soy tu siervo, soy tu sierva, y que mi vida te engrandezca a través de lo que puedo hacer, a los que tengo a mi alcance, en esa maternidad que aún tengo y puedo ejercer sobre mis hijos, o en esa mentoría espiritual que puedo dar para acompañar a otros, para animar a otros y alentar a otros a que conozcan al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios de la historia. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Cómo harás esta oración? Podemos a Él decirle: quiero cantar de tu grandeza, en todo tiempo poder decir te adoro, que mi espíritu y mi corazón rebosen de alegría por tu salvación. A ese momento de reflexión en adelante para tu vida, sea Dios revelando su carácter, su grandeza. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Tú eres quien conoce el corazón y tú eres quien conoce las motivaciones que cada uno de nosotros tenemos. Llévanos a conocerte más, llévanos a conocer más de tu carácter, llévanos a conocerte más, Dios. Ese es tu deseo, que te conozcamos a ti, al Dios verdadero, al Dios de la historia,
al Dios que generación a generación ha extendido la misericordia, al Dios que se acerca, que nos da confianza y nos dice: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Que veamos más grande tu poder, que veamos que eres más grande que nuestra debilidad y que de nuestras limitaciones, Señor, tú te engrandeces. Que tu poder se perfecciona, aun cuando yo soy débil, porque no se trata de mí, se trata de tu poder, se trata de engrandecerte a ti en mi historia, en mi familia, en mi época, en este tiempo en el que vivo. Señor, entregamos nuestro corazón y nuestra alma a ti para decirte: soy tu sierva, soy tu siervo. Que mi vida te engrandezca, Señor. Que sea más grande tu poder que mi temor o que mi miedo. Que sea más grande tu poder que mi enfermedad. Que sea más grande tu poder que mi necesidad. Engrandécete, Señor, en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de estos hijos tuyos, de estos fieles, de estos justos que han creído en ti, Señor. Obra en ellos, obra en su necesidad, dando mucho más de lo que han pedido o esperado, dirigiendo a ti una oración, levantando su fe y su esperanza, diciendo: tú eres el Dios de mi historia, tú eres el Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Creo en ti, espero en ti, mi vida la rindo en obediencia y en servicio a ti, Señor. Amén, amén.